Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Palabra que Dios nos ha regalado en esta hora. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias por la palabra bendita y preciosa que tú envías en tiempo oportuno para bendecirnos. Te agradecemos por la fe por la cual estamos acá y queremos, oh Dios, que esta fe aumente en nuestras vidas para que podamos creer que en medio de los procesos de la vida tú estarás con nosotros, sanando, restaurando, fortaleciendo, dando esperanza, dándonos, Señor, la oportunidad de ver hacia adelante y ciertamente olvidando las cosas del pasado para que no nos estorben y viendo con fe lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre bendito de Cristo te damos gracias por lo que vas a hablar en esta hora y gracias porque esta palabra nos va a ayudar a ser diferentes. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Amén. Siéntense, por favor. Hoy quiero compartirles un tema que hemos titulado Confiando en el Dios de los procesos. Amén. Si usted ha escudriñado la palabra, se dará cuenta que Dios, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, por medio de Jesucristo, cuando hubo una sanidad, cuando hubo una manifestación de algo maravilloso en el pueblo de Israel o en la vida particular de alguien, no se manifestó Dios con, ¿cómo explicarle? De la misma manera. Siempre hay algo especial en la manifestación de la voluntad de Dios para ayudarnos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, para salir adelante. Vemos en varios ejemplos cómo Dios accionó para bienestar de los que creyeron en Él, y usted está aquí creyendo en Él, y Dios va a accionar en su vida porque usted tiene la fe de escuchar la palabra en esta hora, y esta palabra que yo traigo es la bendita y eterna palabra del Dios que tiene propósitos para su vida. Amén. Puede levantar su mano, por favor, y decir: yo sé que hay un propósito de Dios para mi vida. Amén. Tenemos que confesar. A mí me gusta animarles que confiesen con su boca y crean en su corazón que las verdades de Dios no solamente es para oírlas, no para que queden en nuestro intelecto, sino verdaderamente tienen el poder para cambiar las cosas. Amén. Yo quiero que vayamos todos juntos al Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. Vamos a recordar, algunos de ustedes ya conocen la historia, tal vez algunos no. Usted que me ve por este programa, posiblemente ya lo escuchó, pero el Señor quiere hablarnos en esta hora. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. Cuando hayan llegado me dicen amén. Amén. No escuché ningún amén. Amén, amén. Anímense, por favor. Dice la palabra: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, o sea, el rey de Siria, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Esta es la historia que vamos a desarrollar para que sea un mensaje de Dios a nuestro corazón, porque en esta porción de la palabra vamos a ver
la historia de este hombre llamado Naamán. Como usted está leyendo en su Biblia, este varón era un valiente guerrero. Era reconocido y respetado delante del rey de Siria. Él era un hombre que había visto muchas victorias, y como era el general de los ejércitos del rey de Siria, su posición delante del rey era una posición de respeto, y tenía una posición económica y social también muy elevada, y entonces era, después del rey, una de las personas más importantes en ese reino. Pero tenía una situación lamentable: era leproso. Entonces este problema para Naamán era algo que le pudiese avergonzar delante del grupo de personas que se desenvolvía. Y él se había acostumbrado a estar con esa situación de la lepra. Ahora usted sabe que la palabra nos enseña que la lepra o los leprosos en el pueblo de Israel eran personas que eran rechazadas y no podían compartir con el resto de los habitantes. Eran rechazados y eran declarados inmundos. No tenían oportunidad de relación porque la lepra era contagiosa. Pero este general sirio tenía otro tipo de lepra que no era contagiosa, que se había secado. Y yo estaba leyendo un poco al respecto, y posiblemente las secuelas de esa lepra era como una especie de lo que hoy conocemos como el vitíligo. ¿Sí? Lo hemos oído, ¿verdad? Entonces, esta situación del trastorno de la piel que estaba dando una impresión no muy agradable a la vida de Naamán, pero él había aprendido a vivir con eso. Y yo quiero decirle en esta hora que muchas veces el ser humano en el tiempo actual aprende a vivir con alguna discapacidad, con algún tipo de problema, con alguna situación adversa. Pero Dios, que tiene el control de todo, Dios que tiene misericordia del que quiere tener misericordia, Dios se puede manifestar de una manera especial para hacer algo especial en la vida. Naamán ya había aprendido a convivir con este problema, pero sucede algo bien importante en la vida de Naamán, y viene una luz de esperanza a la vida de Naamán. Viene sin esperarlo, viene para él en tiempo oportuno alguien que se acerca a poderle decir que hay una posible sanidad para él. Y yo quiero decirle que no hay una posible oportunidad. Yo quiero decirle que hoy hay una oportunidad para su vida, para que Dios haga algo especial si usted lo cree. Yo sé que usted tiene necesidad, yo tengo necesidad, pero yo estoy predicando en el Dios que conoce nuestras necesidades, y Dios en tiempo oportuno le envía una palabra para que usted se levante con esperanza, que sí es posible recibir lo que está esperando. Porque no estamos reunidos para escuchar al hombre, sino estamos reunidos para escuchar al Dios que estamos creyendo que tiene una palabra de bendición para nosotros. Amén. Entonces este hombre recibe en tiempo oportuno una palabra que le produce esperanza. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos 2 al 3. Segundo libro de Reyes 5, versos 2 y 3. Dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, en tiempo oportuno, una mujer, vea cómo Dios actúa, una mujer hebrea había sido capturada por las bandas armadas que salían del reino de Siria, y la habían llevado esclava a Siria, y esta muchacha estaba sirviendo en la casa de el general Naamán.
Y ahí esta mujer, a pesar de que estaba esclava, desata palabra de bendición y le dice a la esposa de Naamán: en Samaria hay un hombre, un varón profeta. Hay un hombre que Dios lo ha utilizado y él puede declarar palabra de sanidad sobre la vida de su esposo. Y entonces, hermanos, vemos aquí la oportunidad. Y esta palabra sigue fluyendo en esta hora, porque escrito está que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es nuestro Dios, y sabemos que Él es un Dios sobrenatural. Lo que es imposible para nosotros es posible para el Dios que alabamos y bendecimos en esta hora. El Dios que ha hecho algo en nuestras vidas, porque yo sé que aquí hay personas que me están escuchando que testifican que Dios ha hecho algo. Amén. ¿Cuánto le pueden dar una ofrenda de palmas a ese Dios que ha tenido una respuesta? Amén. Entonces no se lo esperaba Naamán. Yo quiero hablarle así rápidamente. A mí me gusta que usted pueda aprender siempre que hay algo importante, un significado bien especial cuando vemos los nombres de los personajes que relatamos. Naamán tenía un nombre, su significado era bien especial. El nombre Naamán significaba dulce, placentero, ameno, agradable. Qué contradictorio que su nombre, en el tiempo que vivía, su nombre significaba que era una persona amena, placentera, agradable y dulce. Y esto quiere decir, hermanos, que como él se sentía, que su aspecto no era muy agradable, no era muy placentero. Pero no sabía que había sido preparado un tiempo oportuno para que verdaderamente todo cambiara. Y esto quiero decir en esta hora, alguien que me pueda estar escuchando, tal vez su vida no ha sido una vida muy placentera, no ha sido una vida muy prosperada, no ha sido una vida que ha tenido momentos amenos y agradables. Puede ser que haya sido una vida con muchos problemas, con muchos contratiempos, una vida con muchas adversidades, con muchas cargas, pero Dios dice: yo soy el que puedo hacer de la vida suya y de la vida de su familia algo agradable, algo placentero, algo ameno, porque yo soy el que hago las cosas nuevas, dice el Dios que yo predico. Amén. Entonces, hermanos, estaba a punto este hombre de poder encontrar una respuesta a través de Eliseo, porque el varón que habla, la esclava de Naamán, se refería a Eliseo. Sigamos leyendo. Entonces, viene Naamán, escucha a su esposa. Y en el libro, en el capítulo 5, versos 3 y 7, vamos a leer un poquito. Esta dijo a su señora: si rogase el Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Verso 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. O sea que Naamán accionó su fe y fue delante del rey de Asiria. Y entonces el rey de Asiria le complace. Anda, ve, verso 5 estoy ya. Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ved, busca ocasión contra mí.
Y entonces, hermanos, el rey de Siria atiende la solicitud de Naamán. Él acciona su fe, cree lo que dice la muchacha, la esclava, y pide autorización a su rey para ir a Samaria. Pero el rey de Siria, cuando lo escucha, no entiende bien quién era el que tenía la cobertura de Jehová. Y él dice, bueno, el que puede tener la cobertura del Dios de los israelitas va a ser el rey, y le hace las cartas al rey. Y el rey, cuando recibe las cartas de su homólogo, se da cuenta de que lo pone en aprietos porque él no tiene la capacidad para sanar. Y entonces, en un momento determinado, yo quiero que ponga atención en esto. Se puede recibir una palabra de bendición. La palabra de bendición llegó por la muchacha. Naamán fue y pidió el salvoconducto para ir a Samaria. El rey quiso complacer a su general y le manda las cartas pidiéndole la sanidad y el milagro equivocadamente a otra persona. Y por eso el rey de Israel se rasga las ropas y dice, ¿quién soy yo? ¿Acaso soy yo Dios para matar o para sanar? Y entonces, en ese momento, póngase a pensar que Naamán está delante del rey y le da una respuesta que no esperaba. Y entonces la palabra del Señor nos dice que la misericordia de Dios sigue fluyendo. La misericordia de Dios sigue tocando corazones. Y usted va a leer en el verso número 11 y 12, dice, y Naamán, permítame, vamos a ver, nos quedamos en el verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, ya me estaba saltando unos versos. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Esto es lo que yo le explicaba. La misericordia de Dios ya estaba en su propósito, había un proceso. Naamán había accionado su fe, fue con el rey, pidió permiso, recibió el salvoconducto, equivocadamente fue delante del rey de Asiria, del rey de Israel, y el rey de Israel prácticamente lo rechazó. Pero Dios pone gracia delante de Eliseo, y Eliseo se aboca con el rey de Israel y le dice, ¿por qué te has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Entonces dice Eliseo, tiene que venir delante de mí, para que si él viene delante de mí, conocerá que Dios ha puesto un varón profeta, y yo seré el vaso que Dios utilice para que este hombre reciba lo que él necesita. Y dice la palabra, y vino Naamán con sus caballos, el verso 9, vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió mensajeros diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Ya viene la respuesta, tiene la autoridad Eliseo, tiene el respaldo. Yo quiero que usted se detenga en esto. Este hombre de Dios, el profeta Eliseo, no tiene necesidad de salir, sino envía a su siervo que se llamaba Giesi y le dice, dile a este general. Ya el panorama de Naamán ya lo tenía revelado Eliseo. Él dice, dile al general que vaya al Jordán y que se sumerja 7 veces y su piel se va a restaurar. Pero vea qué es lo que sucede con Naamán, y aquí es donde yo me quiero detener. Y Naamán, verso número 11,
Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces veamos acá, ya había accionado su fe. Vuelvo a repetir para que usted me capte lo que yo quiero explicar en esta hora. Ya había accionado su fe, ya había viajado de Siria. Tal vez se equivocó llegar delante del rey, pero el que lo equivocó fue el mismo rey de Asiria. Él vino delante del rey de Israel. No recibe respuesta del rey de Israel. Eliseo encausa su asunto y lo trae, pero no lo recibe. Envía al sirviente y le dice lo que tiene que hacer. Pero ¿cuál es la respuesta de Eliseo? Se enoja. Y eso es figura en el tiempo actual de muchos hombres, de muchas personas que quieren la respuesta de Dios a su manera, conforme a su sabiduría, conforme a sus pensamientos. Y el Dios que nos dice con su gracia, su misericordia, al hombre hay caminos que le parece que son rectos, pero su final es de muerte. El hombre quiere ser sabio en su propia opinión. El hombre quiere cuestionar la voluntad de Dios. El hombre quiere que se hagan las cosas a su manera. Y Dios dice: yo haré mi obra conforme a mi voluntad, y yo tengo el control de todo, y yo tengo la respuesta para la necesidad de cada uno. Pero es importante que puedan creer y que puedan confiar en mí. Amén. Entonces Naamán se enojó y se manifestó su autosuficiencia, su egocentrismo, su orgullo, su altivez, y se fue. Y esto es, hermanos amados, muchas veces hay algunas personas que vienen a veces a la iglesia y piensan que Dios así les va a hacer el milagro. Dios es un Dios de procesos. Amén. Dios lo primero que hace es tratar con nuestro corazón. Dios lo primero que hace es que nos demos cuenta que nuestro corazón necesita ser más sencillo, más humilde, porque no vamos a lograr absolutamente nada pensando que todo lo queremos a nuestra manera. Dios trata a cada uno conforme a su voluntad, pero yo quiero que usted esté convencido, usted que me escucha, que esté convencido que la gracia y la misericordia de Dios no se ha apartado. Él sigue obrando. Dios tiene una respuesta. Dios hará algo maravilloso en la vida de usted que tiene la fe. Y si en esta hora está viendo esta predicación y está escuchando esta predicación, ciertamente Dios tiene una respuesta para su vida. Pero sea paciente y aprenda a seguir las instrucciones del Señor. Amén. Entonces Naamán se enojó y dijo: no vale la pena, mejor me voy a mi tierra, mejor me regreso. Verso 11 y 12. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y todavía dice: Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos, ¿no sería también limpio? ¿Por qué tengo que venir a este río inmundo? ¿Por qué tengo que venir hasta acá? ¿No hay mejores ríos en mi tierra? ¿Por qué tengo que estar creyéndole a este hombre, a este israelita, lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer para recibir mi sanidad. Y dice la palabra: y se volvió y se fue enojado. Pero la misericordia de Dios, hermanos, la misericordia de Dios accionando todavía. Y entre los criados que acompañaban a Naamán, Dios movió sus corazones para que lo persuadieran y que no
regresara frustrado a Siria. Y dice la palabra en los versos 13 al 14, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió, o sea, se fue, porque aquí está de corrido, pero se fue al río Jordán. En el verso 14 dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Pero vea usted la misericordia de Dios. Los criados lo persuadieron. Y posiblemente en esta hora hay alguien que lo está a usted persuadiendo, invitándolo, exhortándolo. Usted también está tal vez invitando a alguien, persuadiendo a alguien. Hermanos, Dios está poniendo misericordia en su corazón para que usted invite a alguien. Hermanos, tenemos que ser pacientes, porque muchas veces no vamos a encontrar la respuesta de alguien que nosotros sabemos que Dios puede hacer algo, pero vendrá ese tiempo. Aquí le hago ese relato y está aquí en pocos versos la historia de Naamán. Naamán obedeció, se humilló, entró a las aguas no muy cristalinas del Jordán, se sumergió 7 veces. Y usted sabe que el número 7 es un número bien importante para la vida de nosotros. Y que voy a preguntar, ¿qué significa el número 7? Perfección. La voluntad de Dios es perfecta, y la voluntad de Dios se manifestó cuando Naamán se humilló, obedeció, y la voluntad perfecta de Dios se va a manifestar en la vida de nosotros cuando nos humillemos delante de Él y reconozcamos que tenemos que obedecerle a Él, y lo perfecto vendrá a nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan honor y gloria? Dios quiere manifestar lo perfecto que es su voluntad en medio de los procesos, y Dios hará. Tenga paciencia, no deseche la misericordia de Dios, porque ciertamente Dios hará. Y dice la palabra que la piel de Naamán quedó como la tersa y fresca piel de un bebé. Amén. Y entonces ahora, después de este proceso, Naamán tenía ahora un físico que le hacía honor a su nombre. Era alguien que ya expresaba una personalidad dulce, placentera, agradable. Ya la lepra había desaparecido. Yo no sé cómo está su vida, pero Dios quiere hacer algo, porque usted tiene derecho a tener una vida totalmente distinta, totalmente diferente. Una vida donde usted pueda decir: ciertamente hay una vida agradable en medio de mi familia, en medio del entorno en que yo me desenvuelvo. Dios ha hecho algo. El Dios de Israel es mi Dios y me ha respondido. Solamente tenemos que ser sencillos y humildes de corazón. Un poquito a la fuerza se fue Naamán a las aguas del Jordán. Un poquito a la fuerza hemos venido aquí. Su servidor, hermano, yo no quería saber nada de Dios, pero Dios tuvo misericordia de mi vida. Amén. Y sigue teniendo misericordia. Y yo sé que el Dios que alabamos y el Dios que bendecimos en esta hora no ha apartado su misericordia, porque la Escritura dice que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, hermano, póngase a pensar cómo se sintió Naamán de feliz de lo que había recibido. La lepra había desaparecido. Ahora esa persona era totalmente distinta. Vamos a leer en los versos 15 al 19. Y volvió al varón de Dios. O sea que hasta en ese momento tiene ya la relación personal Naamán con Eliseo. Y dice la palabra: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo:
He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino Israel. En otras palabras está diciendo, yo conocía a otros dioses hechos por manos de hombre, pero ahora he conocido que el Dios verdadero, el Dios único, es el Dios de Israel, es nuestro Dios. Amén. Amén. Reconoció que había Dios en Israel, reconoció que Jehová era Dios, reconoció la grandeza del Dios que había respondido en una forma maravillosa. Después dice, te ruego, recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se hará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Mire qué tremendo, hermano. Qué tremenda la dimensión de la misericordia de Dios. Primero, Dios hizo el milagro, Dios lo sanó, y hasta después Él se convirtió al Dios vivo. Y dijo con determinación, tu siervo. Oiga, por favor, yo quiero que estas palabras queden grabadas en su corazón. Y a ese hombre, guerrero, valiente, con una imagen pública en Siria tremenda. Y en ese tiempo los sirios tenían sometido a Israel de una u otra manera. Y entonces el general le dice al profeta, a Eliseo, tu siervo. O sea, se humilla. Que este general le diga al israelita, le diga, tu siervo no sacrificará, se somete. ¿Y sabe qué es lo que necesita Dios de nosotros? Que aprendamos a someternos a Él. Amén. Que aprendamos a ser sencillos y humildes para que Él haga la obra. Y entonces Naamán ya había recibido el milagro y dice, tu siervo ya no va a hacerle culto a ningún otro Dios sino a Jehová. Amén. ¿Me estoy explicando? Verso número 18. En esto perdone Jehová a tu siervo. Todavía sigue humillando su corazón, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues. Entonces ya este hombre, concientizado de la realidad que estaba viviendo, de haber conocido al Dios de Eliseo, a nuestro Dios, de una vez pidió perdón, porque sabía que en su función como general, como una persona importante que estaba en relación constante con el rey, tenía que entrar al templo del Dios de los sirios, que era Rimón. Tenía que entrar al templo con el rey y lo tenía que acompañar. Y tenía que, yo me pongo a pensar que el rey de Siria era una persona ya tal vez de avanzada de edad y algo obeso, como eran los reyes de ese tiempo, ¿verdad? Y que al postrarse él delante de la figura de Rimón, él para levantarlo tenía que agacharse. Que mi Dios el verdadero, me perdone, porque voy a entrar a un lugar pagano. Voy a entrar a un lugar pagano y tal vez doble mi rodilla para ayudar a mi rey, pero que Dios tenga misericordia de mí. Este hombre encontró la salvación porque valoraba ahora más su relación con Dios que el mismo milagro que había recibido. Y eso quiero decirle a usted con todo mi corazón: valoremos quién es nuestro Dios más que cualquier añadidura que recibamos. Valoricemos quién es nuestro Dios
y seamos fieles con aquel Dios que tiene una respuesta, que tiene un propósito para nuestras vidas. Ese Dios maravilloso que hoy nos envía esta palabra para que tengamos esperanza en medio de los procesos. Dios conoce su corazón, Dios conoce sus necesidades, pero Dios ciertamente hará algo especial en la vida de ustedes. ¿Cuántos lo creen? Para que ustedes puedan decir verdaderamente: mi Dios es fiel y me ha respondido, y yo le seré fiel. Yo guardaré mi vida para el Dios que me ha manifestado su misericordia. Y Naamán, la historia de Naamán queda escrita acá. Un hombre que no era pueblo de Dios, pero por la fe en lo que Dios hizo, se convirtió en un creyente en el Dios que hoy alabamos, bendecimos y estamos aprendiendo a obedecerle y seguir su voluntad. Y eso es lo que queremos en esta hora, hermanos, que seamos un remanente, una simiente, que seamos fieles al Señor. En medio de un mundo lleno de paganismo, de cosas malvadas y perversas, nuestras vidas dependan de Dios. Que no seamos autosuficientes, que no seamos orgullosos, sino seamos sencillos de corazón para poder esperar la respuesta de Dios. Si usted discierne con lo que hemos visto en esta hora, se da cuenta que Naamán iba a regresar sin recibir el favor de Jehová, pero fue persuadido y recibió la sanidad total de su cuerpo y su vida fue entregada totalmente a Dios. Yo no sé qué necesidad tenga usted en esta hora. Yo no sé qué situación esté atravesando, pero lo que sí sé es que Dios tiene misericordia de todos nosotros y ciertamente Dios hará algo en la vida de nosotros. Dios proveerá sanidad, proveerá esperanza. Es el Dios que abre caminos donde no los hay. Amén, amén. Siempre les digo en este lugar, hoy no hubo ni una palabra profética, pero la hermana Julita dijo algo: Dios abrirá camino donde no lo hay. Y yo lo recibí y lo recuerdo ahorita. Ciertamente Dios va a abrir un nuevo camino delante de usted. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y dijo algo la sierva también: para lo que nosotros no es posible, para Dios sí es posible. Amén. Dios hará caminos donde no los hay y hará brotar agua donde no la hay. Es el Dios que levanta las ruinas, es el Dios que hace las cosas nuevas, es el Dios que le dio una nueva piel a Naamán y es el Dios que nos da una nueva oportunidad en esta hora. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Lo cree usted? Por favor, póngase de pie. Que esta palabra enriquezca, lo animo, lo invito para que cuando regrese a casa medite y profundice más. ¿Por qué está Naamán en la historia? ¿Por qué Dios extendió su misericordia sobre Naamán? Y sabe usted que Jesús recordó a Naamán cuando hablaba con los fariseos y les dijo a los fariseos: habiendo tantos leprosos en Israel, Dios sanó a Naamán el sirio. Habiendo tantas viudas en Israel, Jehová socorrió a la viuda de Sarepta. Habiendo millones de hombres, Dios envió esta palabra para su vida, para que usted pueda honrar a Dios con su fe y pueda creerle que el Dios de oportunidades está hablando a su corazón. El Dios de misericordia está con usted. Cierre sus ojitos un momentito, por favor. Cierre sus ojos, pero abra su corazón. Y yo quiero invitarlo en esta hora, que todo aquel que tenga necesidad de recibir el favor de Dios en algo que está pidiendo, que encamine sus pasos al altar, venza
la vergüenza, el miedo, la duda. Encamine sus pasos. Si usted está pidiendo algo al Señor. Señor, Naamán se le ordenó que se sumergiera 7 veces. Y tú envías esta palabra para que yo pase aquí al altar. Porque yo quiero orar por su vida. Yo quiero bendecir su vida. Que esa medida de fe le permita creer que Dios tiene una respuesta en su vida. Dios tiene una respuesta de amor, una respuesta de misericordia. ¿Habrá otro hermano que pase y que le diga a Dios: yo quiero humillar mi corazón delante de tu presencia? Yo quiero creer lo que tú haces, Señor. Señor, he luchado muchas veces. He querido que las cosas cambien en mi vida. Pero yo sé que tú tienes el poder para cambiar mi vida. Padre, te pido, mi Dios, que el corazón de este joven, mi Dios, rendido delante de tu presencia, le concedas los deseos de su corazón, porque tú pusiste una palabra que tú revelarás los misterios de tu voluntad y concederás los deseos del corazón de este joven, Padre. Tú conoces su vida, su necesidad. Tú harás algo maravilloso. Tú aumentarás su fe. Tú harás algo especial en su vida. Mira, oh Dios, que él ha estado creyendo y ha humillado su corazón delante de tu presencia. Muchas gracias, Padre, por su vida. Muchas gracias, Padre, porque tu obra, oh Dios, Padre, doy gracias por la vida de mi amado hermano. Que tu gracia, tu misericordia, tú conoces lo que hay en lo más profundo de su corazón. Tú eres el que sana toda herida. Tú das, Señor, ese hálito de vida y de esperanza para que las cosas que él no puede cambiar, tú las cambies, Señor. Las cosas que se han comportado difíciles y adversas, tú le darás respuesta. Tú harás algo maravilloso, Señor. Gracias por la fe, por la humildad, por la docilidad que tuvo, Señor, decirte: Señor, heme aquí. Humilla mi corazón delante de tu presencia, creyendo que tú harás algo en mi vida. Tú cambiarás lo que yo no puedo cambiar. Tú me darás esa luz siempre, Señor. Me darás esa fortaleza y esa paciencia. Muchas gracias, Padre, por darme la capacidad de seguir hacia adelante. Muchas gracias, Padre, por la vida de nuestro amado hermano Byron. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, mi Dios. Tú conoces, oh Dios, todo lo que ha venido sucediendo. Pero hoy este hijo tuyo tiene la fe. Y así como hubo un milagro en la vida de Naamán, hay un milagro para él, Señor. Un milagro de restauración de este cuerpo. Hemos estado clamando por este corazón, por este hígado, por este páncreas, Señor. Creyendo, Dios mío, que tú eres el Dios de los imposibles, el Dios grande. No somos nosotros. Eres tú, mi Dios. Eres tú que te manifestarás con poder y con autoridad, mi Dios. Muchas gracias, Padre, por la vida de mi hermano Marito. Que su fe le permita recibir hoy el milagro que él está pidiendo, Señor. Tú que escudriñas el corazón de nosotros, Señor. Aquí no nos rendimos delante de hombre alguno. Nos rendimos delante de ti, reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que obra milagros. No fue
Eliseo, el que hizo el milagro. Eres tú, mi Dios, y tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y lo que han pedido tus hijos, Señor, tú darás la respuesta. Y tú harás algo maravilloso, y ellos testificarán de qué manera tú hiciste la obra. Yo bendigo sus vidas y declaro que la palabra bendita de Dios se cumplirá en ustedes conforme a su fe, conforme a la humildad de su corazón. Ciertamente Dios lo hará y Dios los cubrirá en todo tiempo. Muchas gracias, Señor, por todos nosotros, por los que nos ven, Señor, por esta transmisión. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, porque de la misma manera que Naamán recibió su sanidad, su milagro, así nosotros lo recibimos en el nombre maravilloso de Cristo. Amén y amén. Amén. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente, que Dios hará y seguirá haciendo. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios me los bendiga. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.